en atraco o en allanamiento. Lo cierto es que vamos al tema legal y aquí está ya la doctora Yérica Rodríguez, abogada, quien conversa con nosotros hoy sobre las etapas del proceso penal y la diferencia entre medida de coerción y sentencia definitiva. Yérica, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Queremos diferenciar lo que es una sentencia condenatoria a lo que es una medida cautelar, en este caso la medida de la prisión preventiva. Primero conozcamos un poquito de lo que son las etapas del proceso penal, que son las siguientes. La fase de investigación, que es la fase mediante la cual el Ministerio Público recolecta las pruebas a cargo y descargo de los hechos punibles que tiene a cargo. Luego viene lo que es la fase preliminar, que es, digamos, el filtro. Es donde el juez de la instrucción conoce sobre la legalidad de los elementos probatorios. Esta fase termina con el auto de apertura a juicio o el auto de no lugar. Viene lo que es entonces el juicio de fondo. El juicio de fondo se caracteriza por la oralidad, contradicción, publicidad. El juicio de fondo termina con la sentencia condenatoria o absolutoria. Luego viene la fase recursiva. A los 20 días de obtener de ser notificada la sentencia, pues entonces el imputado tiene el derecho a recurrir esa sentencia, lo que llamamos como la apelación. Sobre la ejecución de las penas. La ejecución de las penas, en caso de ser una sentencia condenatoria, existe el juez de la ejecución de la pena, que contabiliza el tiempo desde el primer día que fue arrestado hasta que cumpla el tiempo establecido en la condena. ¿Qué son las medidas de coerción? Las medidas de coerción son medidas cautelares que se utilizan para garantizar el cumplimiento del debido proceso. ¿Qué queremos decir con esto? El Ministerio Público, al solicitar al juez una medida de coerción, lo que busca es garantizar que el juicio de fondo, las partes estén presentes y se haga la oralidad, que es uno de los elementos del mismo. Dentro de las medidas de coerción tenemos la presentación periódica, la garantía económica, el impedimento de salida, la supervisión y vigilancia por una institución designada o una persona designada al imputado, el arresto domiciliario, el ponerle un dispositivo eléctrico para limitar la movilidad dentro de un perímetro del supuesto imputado y obviamente lo que es la prisión preventiva. ¿Cuándo justificamos solicitar prisión preventiva? La prisión preventiva se solicita cuando se entiende que existe un peligro inminente de fuga que evitaría entonces que se conozca y se termine con lo que es el debido proceso para obtener una sentencia absolutoria condenatoria. Cuando existe el peligro de destrucción de pruebas, cuando existe la posibilidad de la reiteración del delito y cuando existe un peligro inminente de vida de la víctima o de terceros. Esos son los elementos que se toman en cuenta para solicitar lo que es la prisión preventiva. Yérica, sí, hablemos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses en la República Dominicana. Casi siempre se pide prisión preventiva, esto no es algo nuevo. El Ministerio Público reiterativamente solicita eso. Declaratoria de caso complejo, prisión preventiva, eso es casi que de libro. ¿Por qué ocurre de esta manera, según tu análisis? A ver, la prisión preventiva se solicita cuando se está frente a un delito grave de cierta importancia. Complejo cuando se necesita de un tiempo para terminar la investigación y recolectar suficientes pruebas. Ahí es que lo declaran complejo para tener el tiempo suficiente, 1 año, 18 meses y demás. El Ministerio Público, cuando entiende que las personas investigadas tienen acceso y podrían destruir las pruebas que ellos tienen el deber de recolectar para entonces luego poder perseguir, pues entonces entienden bajo su criterio que deben solicitar una prisión preventiva, igual cuando entienden que hay un peligro de fuga. Porque lo que busca el Ministerio Público es el representante de la sociedad y su deber es buscar las pruebas a cargo y descargo de los hechos punibles que tiene a su cargo. Por lo tanto, si entiende que esa investigación se puede ver obstaculizada por el supuesto imputado, pues entonces garantiza el proceso solicitando lo que es la prisión preventiva.
Si en 18, ¿por qué 18 meses? ¿Por qué un año? Hay gente que se pregunta, el Ministerio Público me está sometiendo a esta situación, yo estoy preso durante un año o 18 meses mientras ellos averiguan cómo es que me acusan de manera formal o cómo tienen suficientes pruebas, elementos. No estoy hablando nada más de casos relacionados a corrupción, estoy hablando también de delitos comunes. Claro, bueno. ¿No es demasiado extenso? ¿Cómo ocurre en otros países? Sucede que cuando se trata de casos de cierta relevancia y de cierta complejidad, como dice el término, declararlo complejo, el Ministerio Público necesita el tiempo suficiente para armar su expediente, para entonces poder presentar lo que es la acusación, que es donde inicia entonces ya la siguiente fase, que es la fase preliminar para pasar al juicio de fondo. Entonces, muchas veces en una medida de coerción de 3 meses, para garantizar la presencia del imputado, para luego presentar acusación, el Ministerio Público no tiene el tiempo suficiente para realizar esta investigación, y es por eso que entonces ellos entienden que al necesitar un año o 18 meses, entonces solicitan lo que es una medida de coerción de prisión preventiva de ese tiempo. Teóricamente, tú has explicado toda la fase, pero no sé si es un problema cultural y no tengo referencia de otras naciones, pero aquí la prisión preventiva es la norma de media coerción. No sé qué porcentaje, pero por lo que uno ve, oye, escucha, lee, yo creo que en el 90% de los casos es prisión preventiva. Es bastante importante esa intervención que usted acaba de hacer, Nelson. Realmente, según el código, la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. O sea, realmente lo que se debe presumir, muchas veces existe la discusión de que la prisión preventiva vulnera lo que es la presunción de inocencia. Pero viéndolo desde otra perspectiva, la prisión preventiva muchas veces garantiza el cumplimiento del debido proceso. Por eso es que el legislador fue claro cuando expresó que en delitos graves, en delitos de cierta relevancia y que requieren de una investigación más contundente y profunda. Entonces, eso es, obviamente, es una percepción que tenemos porque los casos públicos que han ocurrido recientemente, todos han solicitado prisión preventiva. Pero en ese sentido, el Ministerio Público, bajo el criterio de que la investigación puede verse vulnerada en la libertad de esta persona, pues entonces solicita la prisión preventiva. Pero hay que hacer algo porque leo por ahí que la cantidad de presos preventivos es mayor que los que tienen una condena firme. Entonces ahí algo está funcionando mal. Eso desafortunadamente, de ser así, pues entonces habría que revisar nuestro sistema, porque según el legislador y lo que establece el código, para el juicio de fondo, la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Yerica, te agradecemos enormemente que nos hayas traído parte de estos temas que son teóricos, pero que ya se han convertido en del día a día, de periodistas, de ciudadanos comunes que tienen que estar revisando que está todos estos procesos. El que está preso ya se sabe ese guión de memoria. Sí. Apela mientras puede. No, es muy importante diferenciar. Claro. Es muy importante diferenciar porque muchas personas, viendo los comentarios en las redes y viendo... es muy importante diferenciar que la medida de coerción no es una sentencia condenatoria. Todavía existe una presunción de inocencia. Mira, aquí cuando son casos muy polémicos o muy públicos, la gente se indigna si le dan 3 meses de medida de coerción porque creen que se la condena. Exactamente. Esa es la razón por la cual queríamos discutir sobre esa diferencia, porque muchas veces entienden, 3 meses y ya. No, es que no es una condena, es una medida cautelar. La condena vendrá con la sentencia luego, claro, o la absolución. Claro. Pero dependiendo yo he visto audiencias de medida de coerción que parecen juicio, que se aportan pruebas incluso cuando no tiene que ver. De hecho, el conocimiento de la medida de coerción únicamente, en el conocimiento de la medida de coerción únicamente deben presentarse los arraigos. No se deben conocer pruebas, no se deben tratar pruebas, se presentan los arraigos. ¿Qué son los arraigos? Eliminar la presunción del peligro de fuga,
eliminar la presunción de la destrucción de pruebas, eliminar la presunción de que existe un peligro inminente de la vida de un tercero y eliminar la presunción de la reiteración del delito. Para convencer a los jueces de que no se va a sustraer. Para convencer al juez que lo que presenta el Ministerio Público no es tan contundente como para que usted se vaya a sustraer de un proceso y que usted puede llevar su proceso en libertad. Exacto. Pero no siempre el juez se convence. Fue lo que dijo Jean Alain. Jean Alain dijo, todas mis propiedades, todo lo que tengo lo pongo en garantía. Dejo mi pasaporte. Pero lo dejaron. Yérica, gracias. No convenció al juez. Gracias por estar acá con nosotros.